Hola y bienvenidos. Hoy hablaremos de la furtividad y por qué creo que pronto será un concepto obsoleto. La furtividad es un conjunto de métodos para evitar que un equipo sea detectado, ya sea mantenerse discreto frente a radares, emitir la menor cantidad posible de calor que podría ser detectado por sensores infrarrojos o tener una radiación electromagnética que sea reducida. Hoy hablaremos sobre la furtividad ante radares y de las razones por las cuales un número creciente de analistas, entre los que me incluyo, piensan que se le ha dado demasiada importancia a esta característica. La ventaja de un avión furtivo será menos relevante con radares adaptados y nuevos métodos de detección en desarrollo. Las misiones de una aeronave furtiva pueden ser realizadas cada vez más por otros medios, y lo peor es que un avión furtivo seguirá imponiendo restricciones operativas que serán cada vez mayores, a pesar de que la furtividad ya no esté necesariamente garantizada. Todo esto tendrá un costo exponencial, así que debemos hablarlo. Primero, hay que entender de qué estamos hablando cuando mencionamos la furtividad. La furtividad clásica, que llamamos furtividad pasiva. Reduce la superficie de radar de un avión usando dos técnicas principales. Primero, se diseña la estructura, con ángulos y bordes que desvían las ondas en otra dirección al radar que nos detectó. Esto es particularmente visible, por ejemplo, en el F-117, que fue el primer avión diseñado desde el principio para ser furtivo. Además, en el fuselaje se usan recubrimientos absorbentes que pueden costar decenas de miles de dólares por metro cuadrado. Gracias a estos métodos, los aviones se acercan a su objetivo sin ser detectados para lanzar sus armas. Ya tenemos dos ejemplos en este campo. El bombardero furtivo F-117 se desarrolló desde mediados de los 70 y se reveló a finales de los 80, así como el bombardero estratégico B-2A Spirit, que por su parte fue desarrollado al final de la Guerra Fría, ya que su primer vuelo fue en 1989. Como pueden ver, tenemos dos aviones muy particulares por su forma, pero no se ven sus costos. Primero, el programa del F-117 costó el equivalente a 15.000 millones de dólares, a lo que hay que sumar 100 millones de dólares de costos de construcción por cada aparato. El programa B-2 costó 53.000 millones de dólares, en 2025 más 737 millones por avión, una cifra enorme comparada con otros aviones de la época. Por ejemplo, comprar un F-117 fuera del programa cuesta el triple que un F-16, que entonces valía 35 millones de dólares. Pero después, la diferencia también se nota en el costo de operación de los aviones, ya que el F-16 estaba alrededor de 7.000 dólares por hora de vuelo en ese entonces, contra 40.000 dólares para el F-117 y hasta 135.000 por hora para el B-2 según cifras de 2010. Lo más loco es que estos aviones cuestan al menos 3 veces más comprarlos y 15 veces más operarlos. Bueno, en ese entonces eso parecía algo económico, porque la furtividad también había sido identificada y entendida como un verdadero multiplicador de fuerza. Para entender, también hay que partir de los comentarios de la experiencia. Estados Unidos había llevado a cabo, por ejemplo, esta misión, documentada por el Estados Unidos Naval Institute Proceeding, explica que una incursión sobre un sitio de defensa aérea iraquí requería al menos 4 F-18 y 3 drones objetivo BQM-74 para atraer la defensa iraquí. Esto permitía que 4 F-4G destruyeran los radares con sus misiles dedicados, mientras 17 F-18 rodeaban la escena para destruir posibles lanzadores de misiles antiaéreos, con apoyo de 5 EA-18 y 6B Prowler de guerra electrónica que pueden interferir radares. Todo iluminado por Airborne Warning and Control System y con aviones de reabastecimiento. Y todo eso para que solo 4 A6 y 4 Tornado lanzaran las bombas en el objetivo a destruir. ¿Ven esa cantidad de aviones? La otra opción es tener 2 o 3 F-117 que realizaban estas misiones de forma furtiva, sin ninguna necesidad de protegerlos, porque no podían ser detectados entonces. Así que se llevó a todos los estados mayores a considerar que la furtividad ofrecía una especie de invulnerabilidad, lo que al final ahorraría dinero, ya que solo se necesitarían 3 bombarderos en lugar de una veintena de aparatos en el aire. Entonces eso ahorra dinero, a pesar de que los costos de operación son mucho más altos. Hoy en día, ese concepto de casi invulnerabilidad y furtividad ya no está garantizado. Por eso debo explicarles algunos elementos técnicos. Primero, los aviones furtivos son difíciles de detectar porque están diseñados para evadir radares. Eran prácticamente los únicos en esa época, sobre todo en países del bloque del Este.
Es decir, había bandas de frecuencia que se utilizaban, que llamamos bandas L, S, C o X. Pero cuando se usan bandas de frecuencia llamadas Very High Frequency o en Ultra High Frequency, nos acercamos a lo que se llama el régimen de resonancia. Es decir, que la longitud de onda de la frecuencia emitida por el radar tiene el mismo tamaño, la misma longitud que el objeto que se busca detectar. Es decir, el avión, en ese caso la onda regresa y un avión furtivo deja de serlo. Eso es lo que los serbios usaron en 1999 con el radar P-18 en banda Very High Frequency, y ese radar les permitió definir la ruta que tomaba el bombardero furtivo F-117, ya que prácticamente todos los días realizaban el mismo trayecto. Después de identificar la ruta, instalaron un sistema de defensa aérea convencional en el eje. Y eso fue suficiente para detectar al F-117 durante los pocos segundos en los que abrió sus bodegas para lanzar sus bombas, lo que permitió en ese momento derribarlo. Y entonces, más recientemente, por eso los radares Very High Frequency iraníes Gadir fueron bombardeados prioritariamente por Israel en junio de 2025. Esto permitió que los B-2 estadounidenses operaran los bombardeos que requerían pasar casi en vertical sobre los objetivos para lanzar su famosa bomba guiada por unidad 57. Pero además no es la única tecnología que hoy permite detectar, ya que existen otros tipos de radares que dan los mismos resultados. Es lo que se llama radares transorientales. Emiten en zonas de 5 a 30 MHz frecuencias tan bajas que rebotan en las capas superiores de la atmósfera para alcanzar distancias de detección que pueden llegar hasta los 3.000 kilómetros. Así fue como el radar francés Nostradamus fue el primero en aportar pruebas de que se podían detectar aviones furtivos en esos rangos de frecuencias. Y de hecho es un radar que acabamos de reactivar y también podemos mencionarlo. Los radares rusos NEBOM, así como el chino JKI-27, operan en las mismas bandas de frecuencias. Hay que entender que esto es una detección estratégica, es decir, sabemos que hay algo que está volando y que se acerca hacia nosotros. No es una detección táctica que permita disparar. Y por eso hemos visto el rápido auge de radares que integran redes multibanda que van a acumular estos diferentes desempeños. Y además, eso ni siquiera es todo, porque hay otra tecnología que es absolutamente genial, que se llama radar multiestático. El emisor y el receptor del radar ya no están en el mismo lugar, ya que los aviones furtivos están diseñados para devolver las ondas a otro lugar que no sea donde se encuentra el emisor. Pues bien, simplemente hay que dispersar los sensores lejos del emisor, de modo que siempre habrá diferentes sensores que serán capaces de detectar el avión. Me van a decir que entonces es posible destruir esos radares, destruir el emisor ya que emiten una onda, lo que revela su presencia, y eso permite en particular lanzar misiles como el AGM-88 estadounidense, el KH-31P o el Spire Guerra Electrónica de MBDA, y que van a rastrear hasta la fuente de emisión de un radar, lo que permitirá destruirlo. Excepto que entonces hay todavía otra solución, se llaman radares pasivos. En este caso no tienen ningún emisor. Simplemente vamos a usar una red de sensores que van a recibir las ondas que regresan del cielo. Como la radio en Very High Frequency, el teléfono, etcétera, todo eso. Normalmente las ondas se dispersan en la atmósfera, pero si un avión, incluso furtivo, pasa, las ondas regresan. Eso permitirá detectarlos, incluso si son aparatos furtivos. Funcionan tan bien que es una opción seria para detectar drones, incluso en la ciudad, por ejemplo, aquí con el sistema TwinBees de Hensoldt, que han publicado demostraciones para una cobertura a nivel regional y que van a ser certificadas para la aviación civil y el control aéreo alemán muy pronto. Entonces, como ya entendieron, los aviones están optimizados solo para una sola banda de frecuencia y de hecho son completamente detectables en las otras bandas de frecuencia. Aquí pueden ver cómo se compara el reflejo de las ondas del F-35 según la longitud de onda del radar. El problema es que aunque sabemos que la furtividad del F-35 disminuirá con el tiempo, siempre tendremos las limitaciones del F-35 definidas al inicio del programa para hacerlo furtivo en ciertas bandas de frecuencia que quizá en el futuro no sean tan útiles. Recuerden que hablamos de un avión que volará hasta 2080, con limitaciones que siempre serán las que se definieron a finales de los años 90. Un avión es, en esencia, el resultado de los compromisos tomados en su diseño, es decir, influirán en su rendimiento operacionales durante varias décadas. Por ejemplo, fue necesario hacer concesiones en las formas, ya que están diseñadas para desviar las ondas hacia otro lado, pero eso se hizo en detrimento del rendimiento aerodinámico del aparato. Es claro en el F-117, pero en el F-35 sabemos que la nariz es más pequeña y de diferente forma.
Ahora sabemos que es muy pequeño para integrar radares y tecnologías actuales o futuras. De igual manera, la forma de las entradas de aire fue diseñada para no dejar visible la línea de visión directa hacia los compresores, sobre los cuales las ondas de radar podrían rebotar. Pero esta forma disminuye el tamaño de la entrada de aire y por lo tanto la cantidad de aire que va a ser ingerida. Los pilotos deben limitar la electrónica en ciertas condiciones, ya que la falta de aire la reduce. Puede enfriar sistemas como baterías o radar, pero el motor no genera suficiente electricidad para sistemas previstos en el avión como la guerra electrónica ofensiva. Menos aún podemos imaginar cómo se integrarán las armas futuras, en especial las láser, que de todas formas se mencionan mucho. Entonces, el segundo problema de la furtividad es también que los requisitos de furtividad complican ciertas acciones que normalmente son simples. Por ejemplo, el recubrimiento no soporta el calor, lo que prohíbe el vuelo prolongado a altas velocidades, como las ampollas que salían en el F-35. Por eso Estados Unidos no desarrolló el supercrucero en ese avión, a diferencia del Eurofighter o el Rafale. El supercrucero permite volar sobre Mach 1 sin postcombustión. Es un criterio de los aviones de quinta generación según la clasificación oficial estadounidense, así que en la clasificación de Estados Unidos, el F-35 no cumple con todos los criterios de un avión de quinta generación, lo cual sigue siendo genial. Además, la aviación furtiva enfrenta un tercer problema. Es muy frágil y se debe tratar el avión como una princesa, con hangares de ambiente controlado para mantener una presión atmosférica y una humedad precisas. Y entonces, aquí por ejemplo, pueden ver el hangar presurizado de despliegue temporal del B-2. Siempre hay largos procedimientos de limpieza tras cada vuelo para evitar que restos como cadáveres de mosca o granos de arena dañen el recubrimiento del avión. Un avión que vuela sobre el mar se llena de sal, acelerando la degradación de su recubrimiento furtivo. Eso es especialmente complicado para un aparato navalizado como el F-35C. Y sí, por desgracia, hay una mancha de aceite en el fuselaje, entonces sí, es una tragedia. Sin embargo, el recubrimiento se deteriora rápidamente al sol y la lluvia. Aquí ven imágenes de un F-35A en Japón donde se notan imperfecciones que arruinan su furtividad y que se desarrollan con la humedad ambiental, porque cuando estos aviones no se almacenan en condiciones óptimas, por ejemplo, durante despliegues operativos, hay que aplicar ese recubrimiento furtivo más seguido, lo que reduce más la disponibilidad del aparato. Y cuando digo que el mantenimiento del recubrimiento furtivo es frecuente, incluso podríamos decir. En fin, se puede decir que la furtividad impone una carga desproporcionada y que se ha convertido en el principal rubro de mantenimiento para todos los aviones furtivos. Y les voy a dar algunas cifras que fueron compartidas directamente por Estados Unidos sobre el F-22. La furtividad representa 1/3 del tiempo total de mantenimiento. En el B-2 se necesitan 124 horas de mantenimiento por cada hora de vuelo. Más de la mitad de ese volumen es por furtividad, mientras que en el F-35 solo representa entre 10 y 25% del mantenimiento según configuración. Y les incluyo todas las fuentes de este video. Entonces, cuando hay un incidente que afecta las características furtivas del aparato, ahí sí, es una locura. Por ejemplo, el costo de reparar el F-22 que aterrizó de panza en 2012 fue de $30 millones. El costo alcanzó los $100 millones. El F-35 coreano aterrizó de panza en 2022 y necesitó reemplazar 300 piezas incluidas partes del motor tras ingerir un pájaro. Es decir, que la reparación del avión costaba más que uno nuevo y por lo tanto, obviamente, decidieron simplemente abandonarlo. Entonces, aunque mañana la furtividad del F-35 se considere obsoleta, el mantenimiento seguirá siendo complejo y costoso y las capacidades operativas del avión no estarán igual de aseguradas. Y además, eso no es todo, porque hasta ahora solo les he hablado de los radares que podían detectar el avión, excepto que cada vez hay más capacidades para detectar el aparato por otros medios. Por ejemplo, con el Infrared Search and Track, una supercámara infrarroja capaz de detectar, identificar y fijar objetivos a más de 50 kilómetros al acercarse a nosotros. Y que el calor de su motor está entonces oculto. Pero si el avión no está totalmente de frente al sensor, la distancia de detección comprobada puede incluso alcanzar los 110 kilómetros en un F-22 y hasta 150 kilómetros en un B-2.
Y estamos hablando de aviones que también están muy optimizados en el aspecto térmico, ya que las toberas están parcialmente ocultas. Esto no ocurre con el F-35, que emite mucho más calor que el F-22. Entonces dirán que solo se necesita un avión eléctrico que no genere calor. Cuando un avión vuela, se genera sobrepresión en la parte frontal del ala junto con la fricción del aire sobre ella. Eso emitirá radiación infrarroja en una longitud de onda específica. Así que incluso un avión furtivo que tuviera una propulsión eléctrica sin calor aún sería detectable de esta manera. Y entonces ahora llego a esta pregunta. Pero en realidad, ¿para qué sirve? Un avión furtivo, ¿por qué necesitamos uno? Fue diseñado para ser un aparato capaz de penetrar en entornos disputados, para bombardear un sitio pese a la defensa aérea, o bien poder acercarse a los radares enemigos y destruirlos para abrir el cielo a otros aviones. La Fuerza Aérea de Estados Unidos afirma que su F-35 puede acercarse a 40 kilómetros del S-400 sin ser detectado, mientras que un F-15 sería detectado casi 10 veces más lejos. En el diseño de los 90, al definir el F-35, se buscaba atacar objetivos solo con una bomba planeadora. Pero el rendimiento de los misiles ha crecido mucho más rápido que la eficacia de la furtividad, a tal grado que incluso los ucranianos son capaces de destruir sistemas S-400 con misiles tierra-tierra Neptune que ellos mismos desarrollaron. Incluso han sido capaces de dañar el radar del sistema S-500 en Crimea, también el radar Voronezh que detecta misiles balísticos hacia Moscú. Todo esto con simples drones kamikazes de gran alcance, mientras que los misiles Scalp furtivos franceses han sido capaces de destruir sistemas avanzados de defensa aérea. Por ejemplo, en Libia, cuando Francia llevaba a cabo la operación Harmattan, la Fuerza Aérea realizó varios ejercicios donde los Rafale y misiles de crucero destruyeron sistemas S-300 como en 2005 en Eslovaquia y en 2013 en Grecia, siempre con éxito. Fueron capaces, obviamente, en Ucrania, cuando son lanzados por los cazas Sukhoi 24 que datan de la época soviética, pudieron penetrar todas las defensas aéreas rusas, atacando cuartel general de la flota del Mar Negro, depósitos, fábricas de armas, submarinos en muelle y barcos en puerto. Todo esto dentro de la burbuja de protección rusa, que antes de la guerra se consideraba la más eficaz del mundo. Ante esto uno puede preguntarse, ¿para qué sirve un avión furtivo si las misiones más cruciales para las que fue desarrollado pueden realizarse sin riesgo por misiles que se quedan lejos? Lanzados por aviones soviéticos mucho más rústicos, mucho más baratos de operar. Y de hecho podemos darnos cuenta, equivalente en superioridad aérea en combate. RR. En general, un avión que utiliza su radar tiene más posibilidades de ser detectado, así que permanecemos discretos el mayor tiempo posible. Y el combate aéreo depende cada vez más de radares potentes que permanecen en la retaguardia o de los sensores Infrared Search and Track de los aviones. En ese caso, la furtividad no tiene ningún efecto, y de hecho, es solo en la última actualización del F-22 que está por comenzar, que el avión va a contar con un Infrared Search and Track. En teoría, cualquier avión con Infrared Search and Track, como un Sukhoi 35 o un Gripen, puede detectar al F-22 antes de que él nos detecte. Entonces, como ya entendieron, la furtividad ya no es lo que solía ser por los nuevos radares y sensores que detectan firmas térmicas. Mientras que, al mismo tiempo, el interés táctico del concepto es cada vez menos evidente gracias a los misiles de largo alcance que son cada vez más eficaces y abortables. Seamos claros, la furtividad no es nula y los aviones siguen siendo difíciles de detectar y atacar con medios tradicionales. La furtividad ahora es una ventaja relativa, costosa, frágil y reversible con sensores coordinados. Entonces, concretamente, si les dibujo una cadena de destrucción completa. Primero, tengo un radar. Trans-Horizon define el eje de llegada de aviones furtivos a más de 2.000 kilómetros y desde 400 a 500 kilómetros. Un radar Very High Frequency define trayectorias reales, permitiendo que los sensores infrarrojos enganchen objetivos. Ya sea un Infrared Search and Track en un avión o un barco, o incluso sensores enfriados en las ondas largas, infrarrojos, medios que pueden colocarse, por ejemplo, en un mástil en tierra, e incluso sin poner en marcha todo eso. Al hablar de la coordinación de sensores, ya mencioné la fusión de datos, la más avanzada del mundo. Por ejemplo, en el Rafale, eso significa que todos los sensores de un avión van a ser utilizados, para lograr una situación táctica clara y alcanzar un objetivo de distintas formas. Por ejemplo, el Infrared Search and Track, que será complementado puntualmente por el radar si un objetivo pasa detrás de una nube o incluso usando el Infrared Search and Track de otro avión que vuela con nosotros. Y bueno, el desarrollo del Rafale va mucho más allá e incluye también los conceptos del radar multiestático que mencioné hace un momento.
Es decir, que si un Rafale o un dron de combate enciende su radar, todos los demás Rafale van a captar un poquito de ese eco. E incluso si es un avión furtivo el que está enfrente, la acumulación de estos microecos se va a sumar para poder reconstruir la trayectoria. Aquí pueden ver en pantalla un comunicado de Dassault que insinúa esta capacidad, aunque aún no está completa, pública y revelada. Entonces, lo que importa hoy en día para un avión es su capacidad de utilizar sensores pasivos y compartir información sin ser detectado, y tener misiles con un alcance que le dé una ventaja sobre su adversario. Y entonces la furtividad puede tener cierto interés frente a países que están mal equipados, pero no debe ser en absoluto un fin en sí mismo. Y hay que encontrar el equilibrio adecuado entre la furtividad y el rendimiento general del avión. Estados Unidos priorizó en exceso la furtividad, afectando el rendimiento operacional. Olvidar que el costo desmesurado de operación del avión y su baja disponibilidad impiden adquirir una flota, un tamaño que sea lo suficientemente grande como para enfrentar una guerra real. Entonces, los aviones furtivos solo son relevantes en países ricos o en guerra que cuentan con una flota de varios tipos de aeronaves, como Estados Unidos, obviamente Israel, Corea del Sur o incluso Grecia. ¿Eligió algunos F-35 y una mayor flota de Rafale? Pero, en cualquier caso, seguirá siendo totalmente inapropiado cargar con una capacidad furtiva que hará que el avión sea menos bueno y menos eficiente. En el 99.9% de las misiones de su vida, y sabiendo que casi todas las misiones del 0.1% donde hay furtividad, es hoy en día una ventaja. Pueden ser llevadas a cabo por misiles de largo alcance, como nos lo muestran los ucranianos cada día, sin olvidar que esa ventaja de furtividad sobre el 0.1% es probablemente efímera. Entonces, al hacerlo, olvidamos uno. No digo que debamos prescindir de los aparatos furtivos, digo que nunca deben constituir el corazón de una flota de combate. Y que, si bien es favorable, obviamente, ver una combinación de aviones pilotados que estén acompañados por drones de combate furtivos, capaces de llevar a cabo ese 1% de misiones del que hablamos, como por ejemplo el dron de combate que acompañará al Rafale hacia 2035 del proyecto anunciado por el Eurofighter hace unos meses. Por ejemplo, en Australia con el Royal Wingman de Boeing. Sin embargo, es esencial desarrollar tecnologías de sexta generación, incluida la furtividad, para estas futuras aeronaves. ¿Será necesario combinar estas tecnologías en una red de sensores distribuidos en decenas de drones de bajo costo que volarían en enjambre al frente para detectar aparatos enemigos? Y también por eso, a título personal, cada vez me entusiasma menos el concepto de aviones pilotados de sexta generación, como el Next Generation Fighter del programa Sistema de Combate Aéreo del Futuro, que son la columna vertebral de la aviación del futuro. Al final, lo importante son los sensores, la conectividad y la eficacia de los misiles. Un dron furtivo puede reemplazar más fácilmente a un avión tripulado cuando queda obsoleto. Y todo eso podría ser coordinado por aviones que se mantendrían en la retaguardia y que podrían ser, por ejemplo, Rafale biplaza. O incluso aviones de mando como los Airborne Warning and Control System, los aviones de reabastecimiento A300, 30 Multi-Role Tanker Transport. El A400M ahora es visto como un portadrones y destaca por sus capacidades de mando, funcionando también como bus. Entonces, como pueden ver, el debate sigue estando claramente muy abierto hoy en día. La opinión pública, en su mayoría, cree que la furtividad es la característica definitiva de un avión, incluso para los aviones de sexta generación. Eso es totalmente falso, especialmente considerando las doctrinas del arma aérea. Cuando el Next Generation Fighter esté en 2040 estará disponible, pero no sabemos las tecnologías, ni amenazas que habrá, ni están bien definidas. Apostamos solo por un avión pilotado de sexta generación, sacrificando todo para lograr una gran furtividad. Creo que es una mala idea, y cada vez más personas también lo piensan. Así que espero que este video les haya gustado. Si quieren saber más sobre el sigilo, el tiempo de este video fue coordinado con mi amigo Bruno, quien comenzó una serie de 4 videos dedicados al sigilo. Así que no duden también en visitar su canal y ver sus videos. No se van a arrepentir, en todo caso, espero que les haya gustado y les digo que nos vemos muy pronto.